Advertencia: los relatos, opiniones e historias de los participantes de este programa no corresponden necesariamente a Sentido Poco Común o a Ripsan Studios. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan bajo la supervisión de un adulto. La empresa no se hace responsable de daños colaterales o traumas que los relatos expuestos en este programa puedan llegar a causar. Buenas noches, raza, ¿cómo están? Bienvenida a toda la gente de todo el globo terráqueo. Nos encontramos en un nuevo episodio de su podcast favorito, Sentido Atroz. Aquí en mesa, como ya es costumbre, estamos Keke Santos. Mi nombre es Mau Rivera. Mano, ¿cómo andas? Muy bien, amigo, muchas gracias. Todo bien, hermanito. ¿Tú cómo estás? Muy tranquilo, muy emocionado. Una semana algo pesadita, pero para adelante, güey. Sí, güey, la verdad es que ha sido una semana bastante complicada, también me atrevería a decir. Pero, pues como siempre, ¿no? A chingarle, no hay de otra, hermanito. Y pues bueno, tenemos la oportunidad de estar aquí desahogándonos, platicando, relajándonos. Entonces creo que ya podemos decirlo, güey, que ya es nuestro momento, ¿sabes? El poder sentarnos, el poder abrir la mesa, poder platicar, poder escuchar las historias de la audiencia. Como que sí nos da un respiro, güey, nos relaja de todas nuestras actividades. Y sí ha sido una semanita complicada, tanto en el trabajo, en lo familiar, pero pues ahí andamos, hermano, a darle, ¿no? Una nochecita más. Me encanta llegar a este momento donde todo puede pasar, donde sabemos que desde el sonido más básico hasta ver seres ya de otro mundo, cualquier historia nos espera, güey. Entonces Sí. me agrada, güey. Me agrada llegar a este punto. Sí, güey, digo, aunque obviamente tenemos una preproducción donde les analizamos las historias, les damos una leída y demás. Sí, no, siento que no es lo mismo, güey, cuando las estamos leyendo, cuando recién nos llegan, a ya estar leyendo la historia que elegimos para el episodio, güey. No sé si a ti te pasa, pero al momento de que estás leyendo la historia, sí empiezas como a sentir un poco no sé, güey, el que tú la estás viviendo, tratar de sentir un poco lo que sintió la persona cuando experimentó el relato que nos está contando. Justo para poder transmitirla de la mejor manera. Digo, no la vamos a calcar tal cual lo vivió esa persona, pero sí tratar de adecuarnos un poco a lo que esa persona vivió. Y está chido porque tanto tú revisas historias como yo reviso historias. Sí. Y llega un momento en que vamos a contar aquí, o hemos contado aquí historias donde tú no sabes de qué va, ni Sí, yo sé de sí, qué va. güey, sí. Y es algo que durante el trayecto del episodio sí te va entrando la ñaña. De hecho pasa muy seguido, güey. Cuando te toca a ti narrar la historia, normalmente yo no tengo idea de qué historia elegiste. Y cuando a mí me toca narrar la historia, conoces o muy poco o nada de la historia que estoy por narrar. Entonces creo que eso me agrada, güey, y hay que seguirlo manteniendo. Porque justo permites que ya sea tú o yo entremos en esa parte del asombro y escuchar por primera vez la historia. Y sí te sienta, güey, sí de verga. Te saca los pelos de punta aquí en el episodio y se te enchina la piel, que es algo muy bonito y es algo que yo me atrevo a decir que en casa pasa también. Sí, digo, podría decirse de alguna manera, es la magia, es la esencia de este tipo de relatos, ¿no? Que digo, al final del día, pues es el principal objetivo de este espacio, que tanto nosotros como la audiencia puedan disfrutar de alguna manera, pues esos relatos, ¿no? Los relatos que la gente tiene para contar, y pues sí despertar en la gente ese temor, esa sensación de miedo, de desesperación y ansiedad, ¿no? Y creo que pues hasta ahorita lo hemos estado haciendo lo mejor que podemos, y pues si no, dejamos abierta la caja de comentarios para la audiencia para que nos digan qué podemos mejorar, qué tenemos que mejorar y de qué manera les gustaría que les hiciéramos llegar los relatos, o si la manera en la que lo estamos haciendo es la correcta, ¿no? Y pues vamos a darle, hermanito, ¿te parece? Me parece
una nochecita que se presta para contar historias de terror. Y venimos obviamente de algo completamente diferente, venimos del episodio de los ovnis, que evidentemente, güey, creo que fue más que notorio que a los dos fue un tema que nos prendió bastante. Por ahí tenemos ya un poco más de historias, pero vamos a reservarlas porque sí es un tema que a los dos nos enciende. Ahorita vamos a darle de nuevo a una historia de terror. La historia que traemos hoy, güey, sí está un poquito fuerte. Me atrevería a decir que a mí sí cuando me sacó de pedo, güey, a mí sí me hizo sentir cosas. Pero pues vamos a dejar que la audiencia decida, ¿no? Tú, no sé, güey, ¿te has enfrentado o has escuchado algo relacionado con posesiones diabólicas? No me ha pasado, no he escuchado algo similar, pero siento que sería un sentimiento muy encontrado en cuestión de no saber qué hacer y los actos que haces, no sabes qué tanto puedes dañar a la persona, porque al final de cuentas, hablando en temas de posesión, quien está conviviendo contigo, quien está experimentando toda la situación contigo, pues es un espíritu, es un demonio. Sí. En el cuerpo de alguien. Sí. Entonces, no sé si, por ejemplo, si esa persona te quiere agredir, el agredirla, pues vas a agredir físicamente a la persona que quieres, ¿no? Sí, evidentemente. ¿No? Entonces, es un sentimiento encontrado de que no sabes si dejar que pase o también tú poner al tú por tú para detener al cuerpo tal cual, pero o sea, la esencia, lo que es el alma, pues no hay forma. De entrada es algo fuerte, güey. De entrada es algo que creo que la mayoría solo hemos presenciado en películas. Creo que traemos mucho esa idea que el cine de terror nos ha metido, que es la típica posesión, ¿no, güey? Donde, no sé, tienes contacto con algún objeto embrujado, tienes contacto con algún objeto que es el portal para este demonio, y de pronto de ahí empiezan a pasar cosas muy básicas, güey, ¿no? No sé, se mueve un cuadro, se mueve una ventana, y ya después viene lo fuerte, ¿no? Donde este ente posee físicamente a la persona y pues ya, ¿no? De ahí no sabemos el desenlace de, creo yo, todas las películas de terror actualmente. Pero algo que me agradó mucho de esta historia, güey, más bien que atrajo mi historia, ¿no? Que atrajo mi atención, fue que sale por completo de ese estereotipo, güey. Yo la clasifico, no sé, la audiencia me va a terminar diciendo si sí cae en la parte de posesiones o no, de exorcismos o no. Pero lo que a mí me llamó la atención por completo de esta historia es que sale del estereotipo, güey. O sea, no es para nada la imagen que tenemos de una posesión diabólica. Para nada, güey. Cuando yo la leí, cuando estaba tratando de asimilarla para poder narrarla, sí me quedé de, güey, wow. O sea, wow, güey. No es para nada la manera en la que yo me hubiera imaginado que iba a pasar o que puede darse una posesión. Es algo completamente diferente, güey. Sí vamos a escuchar cuestiones de agresión física, lo que comentabas, güey, sí hubo esa parte de agresión física, y algo que me atrajo mucho, y no quiero para nada spoilearles la historia, ya viene más adelante el relato, te vas a dar cuenta, güey, que de verdad sale por completo del estereotipo, güey. ¿Cómo reaccionarías tú si estás frente a una posesión, güey, frente a un intento? O sea, estás viendo a alguien al lado de ti, diciéndote, güey, alguien está tratando de tomar mi cuerpo. ¿Cómo reaccionarías, güey? Creo que conforme, como tú bien lo comentas, como el cine de terror nos ha ido llevando, nos ha ido mostrando, creo que lo primero sí sería como acercarte mucho a la religión, ¿no? Acercarte mucho a las creencias que tú tengas para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Si alguien se pone enfrente de mí y me dice, güey, no mames, algo me está poseyendo, o algo me está hablando, o quiere tomar mi cuerpo, creo que lo primero que sería es acercarme a las creencias religiosas que cada quien tenga. Creo que es lo primero que se le va a venir a la mente a las personas. Sí. Y posterior a ello, no sé, tratar de alejar a la persona de ese lugar, ¿no? Si está en una casa, tratar de sacarlo de ahí. Si está en un auto, sacarlo de ahí. Si está en una iglesia, sacarlo de ahí. O sea, tratar de mover esa persona físicamente para que la esencia a lo mejor pueda separarse un poco. Sí. No, güey, pues esta historia te va, dirían nuestros queridos amigos españoles, te va a flipar, güey. Es completamente
diferente, güey. Neta, rompe con todos los estereotipos. Yo hasta esta historia creía igual que tú, güey, ¿no? Pues el estar viendo a alguien de entrada, ¿cómo sabes que es una posesión, ¿no, güey? O sea, por ejemplo, tú y yo que sí somos un poco escépticos a algunas cosas, yo lo primero que creería, no sé, güey, es que se está convulsionando, que está pasando algo de salud, ¿no? Se está enfermando, no sé. No, güey, esta historia viene y te dice, güey, no tienes ni puta idea de cómo es vivir una posesión. Pero bueno, no vamos a spoilearlo, güey, no vamos a trazarlo más. Vamos a escuchar el relato que nos envía Inés Cano y está fuertecito. Entonces, sí me gustaría mucho recalcar el anuncio que ponemos al inicio de cada episodio. Si menores de edad están escuchando este episodio, que lo hagan en compañía de un adulto. Y adultos, si hay niños escuchando este episodio, pues sí, tratemos de llevarlo con cautela. Vamos a darle, hermanito, ¿te parece? Vamos a ver qué tiene Inés Cano para contarnos esta nochecita de terror. Hola chicos, de Sentido Atrox. Me gustaría compartir con ustedes mi historia. Fue algo escalofriante y muy terrorífico. Espero la puedan compartir con su audiencia. Gracias por leer y que sigan teniendo mucho éxito. Bien, hermano, pues vamos a iniciar. Esta es la historia que nos envía Inés Cano. Es difícil de creer que lo sobrenatural existe. Es complicado imaginar que, en un mundo lleno de ciencia y misterios resueltos, aún existen eventos para los que no tenemos explicación. Pero esa incredulidad desaparece cuando vives en carne propia una historia que pareciera sacada de un libro de terror. Soy una mujer de 48 años, fiel creyente a mi religión y fiel creyente a los alcances de la ciencia. Sin embargo, hasta el día de hoy, sigo sin poder asimilar lo que un día vivimos. Sigo sin poder darle una explicación lógica a aquel evento que mi familia y yo presenciamos. Es por ello que desde ese día vivo consciente de que existen otras dimensiones, quizá el más allá, otro plano astral, el infierno, no lo sé, como gusten llamarlo. Pero de algo puedo estar muy segura. Ese día nos enfrentamos a un ser que definitivamente no estaba vivo y créame, era muy real. Desde pequeña mi familia se ha visto envuelta en eventos paranormales, sucesos sin explicación que parecían salir de la imaginación de mis padres o de mis hermanos mayores. Ver o escuchar a la Llorona, ver una sombra perseguirnos, la mano de una persona muerta a la mitad de nuestro patio, brujas y hechiceras, eran algunas de las cosas que mis hermanos y yo solíamos presenciar. Producto de la imaginación de un puñado de niños disfrutando de los misterios de la vida en aquellos tiempos, quizá. Sin embargo, para mis 6 hermanos y para mí ese tipo de sucesos jamás se detuvieron. A lo largo de nuestra adolescencia y ya nuestra vida adulta, cada uno, a su manera, continuó viviendo y experimentando y presenciando eventos sobrenaturales. Ver gente muerta, sentir la presencia de almas o espíritus, apariciones y demás, eran sucesos, quizá hasta un tanto normales en la vida de mis hermanos. Llegamos a normalizarlo tanto que ya no era necesario contarle a la gente, buscar que nos creyeran. Bastaba con saber que nosotros nos creíamos y estar conscientes de lo que vivíamos. Por muchos años, creímos que era un don de la familia, un don que nos permitía poder ver o presenciar aquellas cosas que los demás no. Un don que no nos generaba daño o temor alguno. Incluso, hubo ocasiones en las que mis hermanos llegaron a contar que ayudaban a una que otra alma en pena. Jamás nos hicieron daño, nunca nos habían lastimado. Era algo que solamente podíamos ver y saber que existía. Hasta ese desafortunado día, en el cual juro que pudimos haber muerto. Mi hermano mayor, camionero de oficio, ha pasado la mayor parte de su vida manejando y recorriendo carreteras. Me atrevería a decir que, hasta ese momento, todas sus historias de lo que él había vivido o visto me parecían algo ingenuas. Puedo jurarles, él incluso llegó a comentar que había visto al mismo demonio en persona. A temprana edad se casó. Mi cuñada es de las pocas mujeres más extrovertidas y misteriosas que he conocido, sin miedo a vivir o experimentar lo que sea que le genere curiosidad. ¿Una virtud? Quizá. Sin embargo, esa curiosidad fue la que casi nos mató un día. Vamos a remontarnos a unos años más en su vida. Para ser honesta, en ese punto creí que ellos ya habían vivido de todo.
Mi hermano ya poseía una de las memorias con más historias de las que pudiera imaginar, y mi cuñada había disfrutado de su vida como cualquier mujer pudiese desear. Estaban disfrutando de su etapa de padres, cuidando y tratando de educar a 3 sobrinos, 2 niños tan aventureros como su padre y una niña tan extrovertida como su madre. En esa época, a mi cuñada le pareció buena idea empezar a sumergirse en la santería, brujería y el misterio de las cartas. Sí, como posiblemente se están imaginando, creyó que el misterioso y tétrico arte del tarot sería algo interesante. Por otro lado, mi hermano empezó a desviar su vida a negocios poco legales, algo peligrosos y un tanto desafortunados. Mis sobrinos crecían en un ambiente que para ellos era normal y sin peligro alguno. En ese punto de nuestras vidas, yo también ya era madre, de 3 pequeños. Mi esposo, un hombre cabal y honrado y fiel creyente de que la familia es lo más importante de la vida. Nuestra madre, una señora grande y fuerte con una sabiduría de 1000 años. Conocía cada leyenda, cada remedio, cada rezo y cada solución a cualquier mal que pudiese amenazarnos. Protectora y amorosa, así siempre la describieron sus nietos. Un día tan normal como cualquiera, mi hermano regresaba de un viaje, algo habitual en su rutina. Se encontraba en el tramo carretero que conduce a la ciudad de Puebla. Ya por la noche recibí una llamada de él. No habían pasado ni 5 segundos cuando el cuerpo se me congeló. Mi mente se bloqueó y un miedo impresionante inundó mi ser. Bastó con escuchar el llanto de aquel macho valiente inquebrantable para saber que algo no andaba bien. Con dificultad y con una voz tan lejana que apenas podía escucharse, logró pedir su ayuda. «Negra, hermana, por favor ven a ayudarme. Me quiere llevar, quiere que me vaya con él. Hermana, me quieren matar». Solté el teléfono. Sin sentido alguno me petrifiqué. Sentí una presencia maligna, diabólica, terrorífica. Sentí como mis piernas se doblaron, mis brazos se congelaron, mi boca se entumió, mi mente se quedó perpleja, quedé inmóvil. No podía más que mirar a la nada. Mi madre, que estaba junto a mí, alcanzó a tomar el teléfono y preguntó qué pasaba. Con un asombro de miedo en su mirada, una angustia. Parecía que ella podía presenciar el mal que estaba por venir. Finalizó la llamada, se agachó para ayudarme a incorporarme nuevamente y con una serenidad envidiable me dijo: «Vamos, tenemos que ayudar a tu hermano». Le grité a mi esposo: «Amor, mi hermano está mal, debemos ir por él». Mi esposo me preguntó qué pasaba, qué sucedía, y me miró. Él automáticamente supo que algo no estaba bien. No dio tiempo de avisar al resto de la familia. Simplemente tomamos a los niños, subimos al automóvil y corrimos a donde mi hermano había indicado. Estaba esperando por nosotros. El camino se tornó pesado, cansado, silencioso. En realidad no sabíamos qué estaba pasando. Preocupación, miedo, angustia, temor, un sinfín de escalofríos, nudos en la garganta, eran algunas de las sensaciones que yo sentía en ese momento. Muy seguramente a todos nos invadió el mismo sentimiento en ese momento. Sin embargo, nadie dijo nada durante todo el camino. Nos fuimos acercando y a lo lejos pudimos ver el tractocamión que mi hermano conducía. Al llegar, todos en el auto sentimos un escalofrío aberrante, tenebroso, nervios y ansiedad. Los niños se quedaron inmóviles. Mi madre solamente tenía la mirada fija hacia el camión, y mi esposo tomó mi mano y me dijo: «Tranquila, vamos a ver qué está sucediendo». Pero en realidad, nadie quería bajar del auto. Mi madre y mi esposo se dieron el valor y bajaron. Se dirigieron a la cabina del tractocamión y al mirar al interior, la vista de ambos cambió por completo. Mi madre saltó de la impresión. Lo vi en su mirada. No era algo normal, no era algo cotidiano, no era algo mundano. Tenía en su cara una expresión de miedo, de terror, de pánico, como si hubiera visto a alguien morir en ese preciso instante. Mi esposo regresó corriendo al auto y con una voz quebrada, pero al mismo tiempo firme, me dijo: «Tienes que bajar. No dejes que los niños se asomen, no dejes para nada que bajen». Procedí a encerrar a los niños en el auto y a descender. En ese momento, vi a mi hermano descender también de su camión. Estaba blanco, sin color en la piel, perdido. Bajó con su cinturón en la mano,
Se inclinó y llorando entre gritos comenzó a golpear sus piernas, con tal fuerza que parecía que quería arrancar su piel. Gritaba un sinfín de groserías, acompañadas de un quebrado. «Déjame en paz. No me llevarás, maldito. Conmigo no vas a poder. Lárgate al puto infierno del que saliste». Golpeaba una y otra vez, cada vez más fuerte. Mi madre y mi esposo intentaban acercarse, pero no lo lograban. Solo podían ver a la distancia cómo mi hermano sangraba sus piernas. Gritaba y lloraba mientras golpeaba sus piernas una y otra vez. Comencé a llorar. Justo en ese momento supe que lo que estaba pasando no era algo normal. Era evidentemente algo de otro mundo. Las cosas se calmaron un poco. Mi hermano logró soltar el cinturón, se tiró al piso y simplemente cayó en llanto. Mi madre se acercó a él, lo abrazó y su piel se estremeció. Mi esposo y yo solo podíamos mirar, no sabíamos qué decir, no sabíamos qué hacer. Algo que me sorprendió mucho fue que la gente pasaba, autos iban y venían, no se detenían. Parecía que no existíamos en ese momento. Para los demás, era un espacio vacío en el que nosotros nos encontrábamos. Mi hermano volvió en sí, se incorporó y comenzó a hablar. Nos comentó que unos kilómetros atrás, un muerto se le había aparecido sentado en el asiento del copiloto. Venía con él. Él podía verlo. Era un hombre con una cara desfigurada, ensangrentada. Alto y muy fuerte, vestía de manera elegante. No decía nada, solo venía ahí sentado, mirando fijamente a mi hermano. Él intentaba parar el camión, pero el muerto no le dejaba. Nos comentó que cuando intentó hablar para pedir ayuda, el muerto se enojó, empezó a golpearlo, empezó a decirle que lo iba a matar, que no debía detener el camión o lo mataría. Cuando logró bajarse de su camión, el muerto intentó poseer su cuerpo. Por ello mi hermano comenzó a golpearse. Dice que él podía verlo. Él podía ver a esa persona cómo intentaba agarrar sus piernas para tirarlo. Le pregunté a mi hermano, ¿qué pasó? ¿En dónde está? ¿Aún sigue aquí? ¿Ya se fue? Volteó a verme, me abrazó de una manera como jamás lo había hecho y al oído me dijo, está arriba, está en el camión. Quiere que lo lleve a mi casa. Solo así me soltó. No quise voltear, no quise mirar. Mi miedo era tanto que no podía ni siquiera mover mis pies. Mi madre me abrazó y me dijo, ve con tu esposo, vayan atrás de nosotros. Me iré con tu hermano. Veamos qué quiere este hijo de perra. Y así fue. Subimos al auto y tomamos camino a casa de mi hermano. El trayecto no fue la excepción. Mi hermano siempre se caracterizó por ser un excelente conductor de camión. Ese día parecía que un ebrio sin sentido conducía. Ladeaba de un lado a otro. Cuando pasábamos cerca de algún barranco, parecía como si el camión saldría del camino. Fueron horas de miedo, de temor, de incertidumbre, horas de pánico. Mi madre me contó días después que el muerto iba junto a mi hermano, que ella solo podía verlo a través de los espejos del camión, que todo el tiempo fue agarrando a mi hermano y repitiendo sus intenciones de matarlo. Yo no podía creerlo, pero mi madre me decía que sí, que ella lo había visto, que ella lo había vivido. En fin, al llegar a casa de mi hermano, un departamento en un complejo habitacional, estacioné el camión donde habitualmente lo hacía, y de un salto bajó de la cabina. Se echó a correr. Mi madre bajó enseguida y se acercó a nuestro auto y gritó, «¡Quiere a los niños! ¡El maldito hijo de perra quiere a los niños!». Corrió tras mi hermano. Mi esposo y yo salimos del carro. Contactamos a una señora que tiempo atrás mi madre nos había presentado, aparentemente una hechicera que leía las cartas a la familia de vez en cuando. Demoró un poco, pero llegó. Al llegar la señora me miró y me dijo, «Es muy fuerte, quiere el alma de tus sobrinos. Alguien le prometió el alma de tus sobrinos». Yo no conocía a la señora santera, ella a mí tampoco, pero al llegar fue como si nos conociéramos de años. Tomó mi mano, me puso una especie de bálsamo y comenzó a rezar. En una bolsa de mandado llevaba consigo un par de rosas blancas y una botella con agua bendecida. Me tomó de la mano y me dijo, «Vamos, hay que correrlo antes de que sea tarde. Te voy a pedir algo que quizás sea muy raro para ti, pero necesito que traigas a tu hijo. Lo vamos a necesitar». Evidentemente mi esposo saltó y me detuvo. Me dijo, «No, ni lo pienses, mi hijo no va a entrar ahí. Él no tiene por qué pasar por esto». La señora comenzó a explicarnos que él era un demonio al que alguien le había prometido el alma de mis sobrinos. Mi hijo estaba pequeño, gozaba de inocencia y pureza, algo que ayudaría a poder desterrarlo de ese mundo.
Nos dijo que mi hijo era el que tenía que entrar o de lo contrario sería demasiado difícil desterrar al demonio. Con miedo y sin poder decir más, accedimos. Al llegar al departamento, mi madre, mi cuñada y mi hermano se encontraban en el comedor rezando. Mis sobrinos estaban en una habitación encerrados. Quedamos fuera de la puerta y no escuchábamos nada. Un silencio aberrante rodeaba el departamento. Pero todo cambió cuando dimos un paso dentro del departamento. Empecé a escuchar los gritos de mis sobrinos. ¡Mamá, mamá! ¡Ayúdanos! ¡Mamá, por favor! ¡Él está aquí! ¡Nos quiere llevar! Golpeaban la puerta, se escuchaba cómo rasgaban sus uñas. Podía sentir la desesperación de querer salir de esa habitación. Mi sobrina aparentemente sintió mi presencia porque de inmediato gritó: «Tía, por favor, no dejes que me mate, no dejes que me lleve. Tía, me quiere llevar. Tía, por favor, ayúdame». El ambiente era frío, como si estuviéramos en un congelador. Increíblemente, nadie podía hablar, nadie podía decir nada. Solo nos veíamos. Volví la mirada hacia mi hijo, quien colgaba de la mano de la santera. Él estaba firme, tranquilo y sereno. Le pregunté: «Chaparro, ¿estás bien?». Me contestó: «Sí, ma, pero ¿por qué hay tanto silencio?». ¿Miedo? ¿Terror? No podíamos sentir nada. Era un estado de vacío, de soledad. Ni siquiera podía llorar. Todo era muy extraño. Lo único que rebotaba en mi cabeza eran los escalofriantes e interminables gritos de mis sobrinos. La señora empezó a actuar. Empezó poniendo agua bendecida en un recipiente. Sacó una de las flores que traía en su bolso y la colocó en la mano de mi hijo. Sosteniendo su mano comenzó a rociar el agua por todas partes. Bastaron 3 lanzamientos para que todo explotara. Las puertas se golpeaban, las ventanas se abrían, el viento sopló con tal fuerza que comenzó a tirar todo dentro del departamento. Las sillas se sacudían, las cortinas se elevaban, los trastos que estaban sobre la mesa comenzaron a volar, los cuadros con foto de mis hermanos y de mis sobrinos se quebraron como si alguien les hubiera golpeado con un palo. Todos comenzamos a gritar. Mi hijo soltó en llanto y los gritos de mis sobrinos cada vez eran más escalofriantes. En la habitación donde estaban se escuchaban golpes, se escuchaban rasguños, se escuchaban lamentos. Era insoportable. De pronto, la santera gritó: «¡Abran! Tenemos que abrir esa puerta antes de que se lleve a uno. El malparido está muy bravo». Mi esposo y mi cuñada comenzaron a golpear la puerta e intentar jalarla. Hicieron su mayor esfuerzo y no lograban abrirla. Una maldita puerta que de tanto golpe ya no tenía cerradura, parecía cerrada por 1000 candados. La santera no dejaba de aventar agua bendecida en todas las direcciones posibles. Los muebles seguían cayendo, el viento seguía soplando, todo con una fuerza sobrenatural. De pronto, así de la nada, todo se calmó. La puerta se abrió. Mis 2 sobrinos salieron corriendo y llorando, pero mi sobrina no salió. De pronto, la vi acercarse caminando lento, con la mirada en blanco. Pueden creerme, tenía los ojos en blanco. Dio 2 pasos y cayó al piso. Comenzó a convulsionar. Todos nos quedamos en shock, no podíamos movernos. Queríamos hacer algo, queríamos correr a auxiliarla. Era inútil, no podíamos movernos. Mi hijo fue el único que comenzó a moverse. Agarró el recipiente que traía con agua bendecida y la aventó sobre su prima, la cual empezó a gritar y a sacudirse como si tuviera un dolor insoportable. De pronto mi madre alcanzó a tomar su mano. La santera y mi cuñada comenzaron a rezar. Mi madre, entre groserías cada vez más fuertes e insultantes, lloraba, gritaba y rezaba. Maldecía. De pronto, nuevamente todo fue calma, como si nada estuviera pasando. Mi sobrina se calmó, logró abrir los ojos, se incorporó y vomitó un líquido blanco y viscoso. Todo quedó en silencio, todo quedó en calma. Parecía que todo había acabado. Lloramos por un par de minutos, abrazamos a los niños y por un segundo sentimos calma. Era ese llanto de tranquilidad, ese llanto que viene después de la tormenta. El miedo desapareció. Todos volvimos en sí. La santera tomó ese momento de calma para decirnos: «Tenemos que irnos». No se ha ido, solo se alejó. Saquen a los niños lo más pronto posible que puedan de aquí. Sáquenlos, aléjenlos. De verdad, está intentando matar a uno. Tomé a mi hijo, tomé a mis sobrinos y salimos corriendo de ahí. Nos subimos al auto y mi esposo comenzó a conducir sin sentido, sin rumbo.
Solo queríamos alejarnos lo más pronto posible de ese lugar. Mi madre y los demás se quedaron. Horas después llegaron a la casa. Al parecer todo había terminado. Nos sentamos a la mesa y la santera nos empezó a explicar qué es lo que había pasado. Nos comentó que el demonio había salido de unas cartas del tarot que mi cuñada usaba en sus prácticas. Sí, prácticas de santería. Era un demonio que buscaba el pago de sus servicios. Al parecer, bastó con quemar las cartas entre rezos y maldiciones para desterrar al demonio. Aconsejó a mi cuñada alejarse de todo ese mundo. Le dijo que si volvía a intentar practicar algo así, el demonio volvería. Y esta vez, nadie podría detenerlo. Habló acerca de lo peligroso que son esas prácticas y nos pidió a todos no jugar o menospreciar su oficio. Dijo que como en todo, siempre hay un lado bueno y un lado oscuro. Y mi cuñada aparentemente no sabía diferenciar entre uno y otro. Al final nos dijo, caray, esta vez sí que la libraron, pero sí que estuvimos a punto de perder a uno de nuestros niños. Nos comentó que el demonio que mi cuñada había invocado sin querer buscaba el alma de niños como cobro. Por eso es que venía tan aferrado, por eso es que había buscado a mi hermano. Su intención no era para nada hacerle daño a mi hermano o a alguno de los adultos. Él simplemente quería el alma de uno de mis sobrinos. En fin, todo eso que vivimos quedó atrapado esa noche. Jamás volvimos a preguntar sobre el tema. Evidentemente mi hijo años después lo recordaba, pero nunca preguntó acerca del tema. Mi hermano y su familia nunca volvieron a ese departamento y hasta donde yo sé, jamás fueron atormentados de nuevo. Ese día entendí que todo lo que había vivido desde pequeña era real. Muchas cosas que aún no lográbamos explicar, en realidad existen. Créanme, para nada le deseo a nadie lo que viví ese día. Sé que muchos no me van a creer, y entiendo, es válido. Prefiero que no lo crean, y que jamás lo vivan, porque yo nunca olvidaré lo que presencié esa noche. Y algo puedo asegurarles. El miedo que sientes al estar viviendo algo así, para nada se compara con algo que ya hayan sentido. Es un miedo endemoniado. Es como sentir todo frío, todo triste, todo vacío. Es como sentir la muerte. La historia de Inés Cano, hermano. Es una historia bastante fuerte, güey. Me lo, güey, porque es algo que nunca me gustaría presenciar. Y aquí nos viene a confirmar varias cosas, güey. La primera es que cómo los niños son muy susceptibles a este tipo de entidades, a este tipo de entes donde lo primero que buscan son los niños. No sé si porque les hace falta más vida, si porque son los seres más inocentes que hay, que pueden alimentarse de otra forma que de un ser ya mayor que ya ha tenido su recorrido, que ha tenido cierta malicia, que le sirve más una persona en su niñez que una persona adulta. Nos viene a confirmar que sea lo que sea a lo que te dediques a mover energías, va a tener una consecuencia. Me atrevo a decir totalmente en mi ignorancia que pudieron controlar esta situación porque se trató de un juego, de un tema de tarot, que el alma que vino, que abrieron el portal para que esta alma saliera, me atrevo a decir que no era un alma tan fuerte para poder lograr su cometido. Sí. Si estuviéramos hablando, no sé, de una ouija, de un acto satánico, creo que sí las consecuencias hubieran sido fatales. Sí. Y recalcar, o sea, lo peligroso que es esto. Una persona tratando de aprender, una persona tratando de apenas inmiscuirse en este tipo de cosas, abrió un portal para un ser maligno e inconscientemente, por ejemplo, el ente decía que a él le habían prometido un alma. Sí. O sea, el ente venía a reclamar lo que a él le habían prometido. No sabemos en qué momento de esas prácticas inicio, sí, pones en riesgo no a tu familia, o sí pones en riesgo a tu familia, pero pones en riesgo a cualquier niño inocente que esté al lado de ti, porque no sabes en qué momento
tú prometiste algo, o sea, Sí. no sabes en qué momento, no por el aprendizaje que estás llevando y por no tener esa delicadeza de ir con alguien experto, con alguien que ya se dedica a eso para que te vaya orillando, para que te vaya, más o menos diciendo cómo tienes que hacer, que aprender, pues lo que provoca todo esto, güey. Sí. Sí, güey, es una historia, te dije al inicio del episodio, güey, que atrajo completamente mi atención por 4 razones. La primera, rompe completamente con la idea, con el estereotipo que tenemos de una posesión, güey. No es nada, para nada lo que Inés nos cuenta, el cómo es o cómo imaginábamos que era una posesión, ¿no? Sí, pues vaya, güey, es algo completamente diferente, es algo que yo nunca había imaginado, es algo que yo nunca hubiese pensado que así pasaba, ¿no? La segunda, justo, güey, creo que sí es muy importante resaltar esa parte de que siguen existiendo, güey, y van a seguir existiendo, yo creo que hasta el final de los tiempos, aspectos que no conocemos, güey, aspectos que no sabemos cómo controlan, que no sabemos cómo funcionan, y uno de ellos creo que es la santería, toda esa parte de la brujería, las artes místicas, ¿no? Pues esta parte del tarot, güey, ¿no? Hoy en día creo que sí es más común, ¿no? Se está volviendo más común, güey, ver a gente o escuchar a gente que te dice, no, es que yo sé leer las cartas, es que yo sé leer esto, es que yo te sé leer el futuro. Cuando neta creo que no tienen ni puta idea de en qué se están metiendo o cómo se están metiendo en ello. Justo, yo, como la Ouija, güey, creo que el tarot es... Lo que la Ouija es para los objetos embrujados, siento que el tarot es para esa parte de la santería y de la brujería. Y es el arte madre, güey, ¿sabes? A mí me han leído el tarot, no sé si a ti te lo han leído, güey. Sí, a mí me han leído las cartas, creo que no tanto el tarot, pero sí. Ajá, es que son diferentes, güey. Hay gente que te lee las cartas españolas, Ajá. la de bastos, copas y oros, y ahí está el tarot, güey. Sí, el tarot Por lo que yo me ha sé, tocado, el pero tarot sí, ya las es cartas, algo sí. más cabrón. A mí sí me ha tocado que me lean el tarot, güey, y güey, te puedo jurar que de verdad es algo que no logras entender, güey. O sea, la vez que a mí me leyeron el tarot, me dijeron cosas, güey, que neta, te juro, yo no le había contado a nadie. A nadie, güey. O sea, cosas que yo había hecho, que me las había guardado para mí, y era de esto me lo voy a llevar a la tumba. La persona que me leyó el tarot, güey, me las dijo como si ella las hubiera vivido conmigo. Que incluso eso es lo fascinante de la lectura de las cartas. Sí, es que te atrae, güey. Que atrae mucho porque precisamente te hablan mucho de lo que has vivido, de lo que estás pensando, que nadie sabe. Ajá. O sea, ajá. y te lo dicen tan preciso que en lugar de asustarte, Te porque atrae, güey. el que te lean el tarot creo que es lo que menos le asusta a las personas. Ajá, Más ajá. bien les atrae, les fascina esa idea, pero no saben el trasfondo. Sí. No saben lo que hay Lo que hay atrás. detrás, güey. Sí. Exacto. Entonces, ese fue el segundo punto por el cual me atrajo esta historia, güey. Porque, pues tú creerías que una posesión se deriva, justo como lo decías hace rato, de jugar la Ouija, de generar un ritual satánico, ¿no? Y pues no, güey. O sea, en esta historia fue justo como lo comentas. Una persona que estaba tratando de aprender un arte, un oficio, en el que era primeriza, güey. Era alguien que estaba aprendiendo y sin querer, quizás sin querer, muy posiblemente sin querer. Como lo dices, no sabe en qué momento de esa preparación, por no saber, puso en riesgo a sus hijos, güey. Y aquí hubo un conjunto de historias, güey, porque esta no nada más es la historia de Inés. O sea, Inés nos cuenta la historia de cómo lo vivió, Sí. de que ella nos transmite lo que sucedió. Pero a final de cuentas, en esta historia se desmenuzan varias historias, se desmenuza a la persona que estuvo aprendiendo el tarot, se desmenuza a la persona que toda su vida, o que su familia toda su vida estuvo muy susceptible a esto, güey. Sí. Entonces, hubo una combinación tan perfecta para este ente. ¿Por qué? Porque una persona está jugando o está aprendiendo a leer las cartas, está aprendiendo a leer el tarot en su casa con sus niños. Pues lo más factible o lo más sencillo es que el ente hubiera aparecido ahí directamente, Sí. a la par de los niños. Sí. Pero no, busca el conducto. Sí. ¿Y cuál es el conducto? Busca al esposo que durante toda su vida ha sido susceptible a este tipo de cosas. Sí. Se le para en el camino, se sube con él y para llegar a sus hijos lo quería poseer. Sí. Quería ser el conducto, o sea,
la persona que conducía solamente era el conducto para hacer llegar al ente Ajá. a la casa. A lo que era su donde estaban los objetivo, niños, güey. exactamente. Entonces lo iba a poseer, pero era solamente un conducto. A final de cuentas decidieron hacerlo. ¿Por qué? Porque siento que todas las personas que estuvieron inmiscuidas en esta historia sabían perfectamente qué es lo que tenían que hacer, con quién tenían que contactarse y podían dar batalla a esa situación. Sí. Pero creo que si otra persona de la nada o hubiera estado de la nada, no hubiera sabido cómo actuar, creo que en la vida llegan a la casa. Sí, güey, el desenlace hubiera sido completamente diferente. Justo ese es el tercer punto de lo interesante de esta historia, que es algo que creemos, güey, que siempre nos va a pasar solos, ¿no? ¿Sabes? No, normalmente, güey, le tenemos miedo a lo desconocido cuando estamos solos. Cuando estamos solos es cuando normalmente despierta en nosotros ese miedo, que habitualmente pues, es el sentido de supervivencia, ¿no? Pero cuando estás solo, güey, pues es cuando empiezas a sentir que alguien te está viendo, es cuando empiezas a creer que hay alguien en tu habitación y demás. Y no sé, güey, si te has dado cuenta, pero en todas y cada una de las historias que hemos comentado, que hemos platicado en este espacio, nunca están solos. Nunca están solos, siempre hay más gente, siempre están rodeados de muchas circunstancias que creo que hasta ahorita en las historias que hemos leído se han prestado para que el resultado sea favorable, ¿no? Para que la conclusión de ese relato sea, bueno, logramos salir de esto. Pero sí siempre hay más gente, güey. Entonces, esto también viene a cambiar por completo la idea que mucha gente tiene, güey. Yo lo veo así, güey, puta. Entonces, cuando estoy solo es cuando menos miedo tengo que tener, güey, ¿no? Normalmente sí, siempre hay alguien al lado de ti, güey. Siempre hay alguien que está contigo y que puede presenciar a la misma par que tú todo lo que está pasando. Y es que no suena tan descabellado, porque si tú estás solo, una persona escéptica como nosotros, aunque nos dé miedo una situación, probablemente por lo que somos escépticos, probablemente estamos más alejados de una situación. Ajá. Pero cuando estás en conjunto, es ahí donde cobra mucha relevancia lo que estás mencionando, porque estás en un grupo de personas donde cada quien tiene energías diferentes. Sí. Entonces, no sé cómo se muevan las energías, pero me imagino que algún tipo de combinación de tu energía con la mía a lo mejor abre un portal, güey. Sí. Abre una... O nos hace más susceptibles, güey. Ajá, exacto. Ajá. Pero no es porque así lo creamos, sino porque las energías que estamos emanando, pues hagan una combinación donde se produzca un choque que abra portales, que abra dimensiones. Sí, claro. Sí, güey. Sí, es que, vuelvo, son muchas circunstancias, güey, las que en todas las historias que hemos contado hasta hoy se mezclan. Es una mezcla de circunstancias, una mezcla de sentimientos, de situaciones que pues evidentemente se prestan para que todo esto se vuelva más susceptible. Al final lo hemos dicho, no somos expertos, güey, pero sí sabemos que todo lo que pasa en ese plano que no es el que nosotros estamos habitando es un choque de energías. Entonces obviamente si aquí generas ese movimiento de energías, pues haces como un enlace, ¿no? Entonces eso suena y tiene sentido y es algo en lo que sí creo, ¿no? Los planos son energías, güey, el cosmos es energía, entonces si aquí mueves algo energético, pues obviamente también allá se va a mover, ¿no? Entonces sí, ese era el tercer punto. Y el cuarto punto que hizo que esta historia fuera muy interesante es que, güey, desde el momento en el que estaba preparando la narración, desde el momento en el que te platiqué a ti un poco acerca de la historia, el sentimiento que me invadió fue impresionante, güey. Se me enchinó la piel, se me estremeció la espalda y quizá unos episodios más adelante confesemos el porqué, ¿no? Confesemos el porqué de ello, porque hay una razón de eso. Pero pues bueno, amigo, esta fue la historia de Inés Cano. Agradecemos mucho su apoyo, agradecemos mucho su confianza para acercarse a nosotros y contarnos esto. Inés nos cuenta que es algo que incluso entre su familia es muy difícil de hablar, es muy difícil de que ellos mismos se abran a tocar el tema. Evidentemente entendemos el porqué, pero pues bueno, nos brindaron la confianza, nos brindaron la oportunidad de poderlo traer a la audiencia. Y con esto solo me quedo con lo último que les decía esta persona que los ayudó, güey. No hay que jugar y menospreciar todo eso, güey. O sea, todo eso que tiene que ver con santería, con brujería. Yo sé que a veces para muchas personas es interesante, güey. Para muchas personas es atractivo, es incluso excitante, ¿no? Voy a practicar esto y me voy a meter en esto y demás. Lo hemos dicho en episodios atrás, conlleva años de preparación, güey, conlleva años de estar ahí preparándote. Me atrevería a decir que es como una profesión, güey. Tienes que estudiarla, tienes que saber a qué te estás metiendo, tienes que saber cómo controlar ese ambiente. No es un juego y me quedo con eso.
a todas esas personas que están tratando de sumergirse en eso porque les atrae, porque les interesa. No es un juego, güey. Sí hay que estar conscientes de a qué se quieren meter, porque justo no sabes en qué momento puedes despertar algo que no quieres, güey. Sí, claro, hermano. Creo que todo esto siempre se tiene que dar con su debido respeto. La sugerencia es que no lo hagan, la sugerencia es que se alejen de este tipo de energías. Vuelvo, y lo hemos dicho en otros episodios, hay otro tipo de cosas en los que te puedes acercar si te gusta ese tipo de las energías. Hay muchas cosas más. Y si de plano lo quieren hacer, si es su pasión, si es a lo que se quieren dedicar, ténganle el debido respeto. Sí. Aprendan, busquen gente que esté inmiscuida en ese tipo de cosas, que los orienten, que los ayuden, y sobre todo tienes que tener una voluntad muy grande, güey. Sí. Porque aparte, creo yo que tú tienes que absorber el 100% de las cosas para que las personas que se acerquen a ti con alguna duda, con alguna inquietud, para que tú les puedas apoyar, pues no se lleven las energías que tú estás despertando. Sí. Sí, güey, una voluntad fuerte y un carácter muy firme, ¿no? Porque, no, güey, dedicarse a eso sí es otro pedo. Es cuestión de otras cosas, son cosas desconocidas que seguimos sin entender, pero sabemos que son reales, ¿no? Sabemos que existen. Entonces sí, justo todo con el debido respeto, todo con la debida precaución. Y pues nada amigos, muchas gracias por estar una noche más con nosotros escuchando un relato más de terror. Nos despedimos sin antes recordarles que pueden seguir este episodio, pueden verlo a través de YouTube o pueden escucharlo a través de Amazon Music y Spotify en las plataformas correspondientes. Les pedimos de su apoyo suscribiéndose al canal, regalándonos un like, compartiendo el episodio si les interesó, si les pareció un relato escalofriante. Y pues nada, hermanito, eso sería todo. Muchísimas gracias, hermano, por una noche más. Muchas gracias a ti, hermanito. Allá en casa, muchísimas gracias por estar una nochecita más de terror aquí con nosotros. Recalco el punto de compartir la historia. Realmente en los comentarios ya nos hemos encontrado gente que enlaza historias. Sí, güey, que conecta sus historias. Eso está súper chingón. Por favor, ayúdenos a compartir las historias, ayúdanos a que lleguen a más gente para que puedan vivir, porque a final de cuentas hay una enseñanza en todo esto. Sin más que decirles, agradecemos todo el apoyo que nos han brindado. Las personas que se suscribieron en esta semanita, un besito en sus colitas. Síganlo haciendo, nos ayuda bastante. Hermanito, por hoy es todo. Gracias, hermano. Vámonos a descansar. Vámonos a descansar, sí, Vámonos asimilar lo que acabamos de despejarnos escuchar, un poquito güey, de sí. lo que estamos viviendo. Allá Sí. en casa sé que va a ser difícil, pero espero nos logren hacerlo, y si no, que tengan una nochecita llena de pesadillas. Nos vemos la que sigue, les mandamos un besito en sus colitas. Hasta la próxima.